el octavo, el décimo, el decimosegundo, inciso A, y el 13º del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, que nos encontramos reunidas y reunidos de manera virtual para celebrar esta primera sesión ordinaria del ejercicio 2026, siendo las 17 horas con 17 minutos del día miércoles 28 de enero del presente año. Por lo anterior, y con la venia de ustedes, solicito al ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo de esta comisión, que funge como secretario de este pleno, pase por favor lista de asistencia y en su caso proceda a declarar el quórum legal para dar inicio a esta sesión. Secretario. Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Procederé a dar lista de asistencia. Comisionada Lisbeth Argüelles Hernández. Presente. Comisionado Raúl Domínguez Pinto. No está presente. Comisionada Ariadna Lezama Palma. Sí está conectada. Presente. Ahí está. Comisionada Marta Angélica Martínez Cuicagua. Presente. De la voz Tulio Moreno Alvarado. Presente. Comisionado Pablo Jair Ortega Díaz. Presente. Comisionado Presidente Luis Orencio Ramírez Vaqueiro. Presente. Comisionado Bernardo Velasco Guzmán. Presente. Maestra Ichele Elizalde Sánchez, Contralora Interna. Presente. El representante de la Fiscalía General del Estado, el licenciado Ricardo Cárdenas. Está conectado. Está conectado. Informo a este cuerpo colegiado que se encuentra, excepto el comisionado Raúl Domínguez, la totalidad de los integrantes del Pleno, así como la mayoría permanente de las sesiones, la maestra Ichel Elizalde Sánchez, Contralora Interna de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como también el representante de la Fiscalía General del Estado, y de conformidad a lo que establecen los artículos 2, inciso A, 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se declara quórum legal para sesionar, presidente. Muchísimas gracias, secretario. En base a ello, declaramos abierta la sesión ordinaria. Solicito, por favor, proceda a dar usted lectura del orden del día. Gracias, presidente. A continuación, daré lectura al orden del día. Punto primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto segundo, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. Punto tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto cuarto, presentación del informe mensual de asignación de recursos del mes de diciembre. Punto quinto, aprobación del acuerdo relativo al cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, referente al informe financiero de indicadores y de la cuenta pública. Punto sexto, propuesta y autorización en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un convenio de alcances de remuneración económica denominada gratificación extraordinaria para los exservidores públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con base a la partida presupuestal autorizada en el acuerdo CEAP Pleno-SE-01-1501-2026 de la primera sesión extraordinaria. Punto séptimo, propuesta y autorización en su caso para que el secretario ejecutivo, Tulio Moreno Alvarado, en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de arrendamiento para hacer uso de las oficinas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ubicada en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, Altos, zona centro de esta ciudad capital. El punto octavo, propuesta de autorización en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato administrativo relativo al servicio de vigilancia para la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para el año 2026. Punto 9, asuntos generales. Punto 10, clausura de la sesión.
Gracias, secretario. Solicito a las y los integrantes del Pleno de esta comisión, si están de acuerdo con el orden del día, lo manifiesten levantando la mano. Es aprobado por unanimidad, excepto el comisionado ausente, presidente. Gracias, secretario. Ruego a usted pasar al siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación. Gracias, señor secretario. Integrantes del Pleno, consulto tener a bien la dispensa de la lectura del acta, toda vez que les fue turnada previo a esta sesión. Secretario, le solicito amablemente consulta en votación económica su aprobación. Se les solicita, señores comisionados, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Está aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, secretario. Ruego a usted continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación del informe mensual de asignación de recursos del mes de diciembre. Gracias, señor secretario. Previamente al informe que les fue remitido a las y los integrantes del Pleno para su debida lectura, ruego a usted, secretario, pasar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. El quinto punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo relativo al cuarto trimestre, octubre-diciembre 2025, referente al informe financiero de indicadores de la cuenta pública. Gracias, secretario. Consulte, si es tan amable, a las y los integrantes de este Pleno si aprueban este punto. Solicito a los que estén de acuerdo por la afirmativa de aprobar el acuerdo relativo al cuarto trimestre, octubre-diciembre del 2025, referente al informe financiero de indicadores y de la cuenta pública, lo manifiesten por favor levantando la mano. Informo, presidente, que se aprueba por mayoría. Gracias, secretario. Continúe usted con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Gracias, presidente. El sexto punto del orden del día corresponde a la propuesta y autorización, en su caso, para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un convenio de alcances de remuneración económica denominada gratificación extraordinaria para los exservidores públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con base en la partida presupuestal autorizada en el acuerdo SEAP Pleno SE-01-1501-2026 de la primera sesión extraordinaria. Gracias, secretario. Por favor, ruego a usted consultar a las y los integrantes de este Pleno si se aprueba este sexto punto. Gracias, presidente. Solicito a los que estén de acuerdo por la afirmativa de aprobar el acuerdo de autorización, en su caso, para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un convenio de alcances de remuneración económica denominada gratificación extraordinaria para los exservidores públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con base en la partida presupuestal autorizada en el acuerdo SEAP-Pleno-SE-01-15-01 desde 2026 de la primera sesión extraordinaria. En su caso, lo manifiesten, por favor, levantando la mano. Aprobado. Comisionada Ariadna. No, en contra. Sí. No se escucha, comisionada. Contra. ¿Alguien más? Gracias, presidente. Informo que 2 comisionados se manifestaron en contra y 4 votos a favor. Gracias, secretario.
Ruego tenga bien continuar con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la propuesta y autorización en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de arrendamiento para hacer uso de las oficinas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ubicada en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, Altos, zona centro de esta ciudad capital. Gracias, secretario. Ruego a usted consultar, tener a bien a las y los integrantes de este pleno si aprueban este punto del orden del día. Gracias, presidente. Solicito a los que estén de acuerdo por la afirmativa de aprobar el acuerdo por el que se autoriza llevar a cabo la suscripción de un contrato de arrendamiento para hacer uso de las oficinas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ubicada en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, Altos, zona centro de esta ciudad capital, lo manifiesten por favor levantando la mano. Gracias, presidente. Le informo que se aprueba por mayoría de votos. Gracias, secretario. Ruego continuar con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a la propuesta y autorización en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato administrativo relativo al servicio de vigilancia para la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para el año 2026. Gracias, secretario. Tenga bien consultar, si es tan amable, a los integrantes de este pleno si aprueban este octavo punto del orden del día. Solicito a los que estén por la afirmativa de aprobar el acuerdo por el que se autoriza llevar a cabo la suscripción de un adendum al contrato administrativo SEAB ADC 004-2025 relativo al servicio de vigilancia para la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, lo manifiesten por favor levantando la mano. Le informo, presidente, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretario. Ruego tenga bien continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. El noveno punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Informo este pleno que no se han generado asuntos generales que tratar en esta ocasión, presidente. Gracias, secretario. Por ahí veo la mano de la Contralora Itcheli Elizalde. Ya que estamos en puntos generales, ¿desea hacer uso de la voz? Contralora, adelante. Gracias, presidente. Nada más una precisión. El anterior punto no era adendum, es el contrato correspondiente. Lo señaló como adendum el secretario. Es correcto. Gracias. Es correcto. Gracias. Ciertos. Pues adelante, compañero Pablo Yair. Solo preguntar para el caso de Minatitlán, qué seguimiento se le dio a esta persona que, bueno, no quiero dar más detalles por el tema que es algo delicado, pero sí preguntar si hubo algún seguimiento al tema. Secretario, ¿quiere usted informar del tema? A ver, por favor, comisionado Pablo Aguirre, el nombre de la persona. No, Carla Romero. Es una compañera reportera que se vio, tuvo una necesidad de atención Ok, inmediata. sí, ya hubo comunicación con ella, se le ofrecieron todo lo demás, ¿no? Lo que siempre hacemos, la asesoría jurídica, acompañamiento, etcétera. Estamos en eso, comisionado. Gracias, gracias. Sí, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Gracias, comisionados. Continuemos con el desahogo del último punto del orden del día, si es tan amable, secretario. Gracias, presidente. El décimo punto del orden del día y último de esta sesión corresponde a la clausura, por lo que se agradece a los integrantes de este pleno su atenta participación. Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este pleno, todos comisionados del organismo autónomo, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, su confianza, siendo las 17:32 de este día 28 de enero del año 2026, por lo cual declaramos formalmente clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria del pleno de esta comisión, deseándoles a todas y todos una excelente tarde. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.